360 en acción, única macho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Única macho 360. Única macho gira el mundo entero. Única macho 360. Única macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Macho 360. Hola a todos, una vez más, charlas con el rector. El día de hoy nos acompaña nuestra vicerrectora académica, Zoraida Palacios. Zoraida, bienvenida. Muchas gracias, señor rector, por esta invitación a este fabuloso programa. Bueno, Zoraida, háblanos un poco de tu recorrido. Bueno, yo soy ingeniera electrónica, apasionada por la educación, encontré mi vocación en la educación y a partir de ahí inicié un proceso de formación, una especialización en gerencia de instituciones, luego una maestría en educación y TICS y un doctorado en ciencias pedagógicas. Y digamos que un ejercicio de permanente aprendizaje de todos estos procesos formativos y bueno, más de 22 años ya de experiencia docente. Bueno, Zoraida, tú eres la vicerrectora académica y tu papel fundamental precisamente es concentrarte en los asuntos de la academia. Y es fundamental para el ejercicio de la academia el ejercicio profesoral. Entonces hablemos de eso, empecemos hablando de los docentes. ¿Cuál crees tú entonces que es el papel del docente hoy por hoy en un mundo en el que tenemos tantos recursos para el aprendizaje? Bueno, efectivamente hoy vivimos en un mundo en constante cambio, un mundo convulsionado, un mundo en donde definitivamente debemos reconocer que ser docentes hoy, ser profesores hoy, es una profesión, ¿ya? Es una profesión adicional, digamos, a la profesión que muchos de nuestros profesores tienen como ingenieros, como contadores, como administradores, y que implica una alta responsabilidad de poder formarnos y formarnos no solamente desde los asuntos propios de la profesión de ser docente, que es lo pedagógico, lo tecnológico, sino también desde ese desarrollo humano, porque el ser profesor, el acto de la docencia es un acto altamente humano y ético e implica poder desarrollar procesos para acompañar, para inspirar, para desarrollar habilidades de pensamiento de nuestros estudiantes. Y en el actual mundo, con los recursos que tenemos como la inteligencia artificial y todo lo que además nos está bombardeando, ¿cómo se mantiene la vocación? Bueno, la vocación es un acto primero identitario, ético y afectivo. La vocación, hay un autor que me gusta mucho que es Parker, que dice que la vocación no la encontramos, sino que ella nos encuentra. Y nos encuentra en el mismo acto de desarrollar y encontrar propósito en lo que hacemos. Y finalmente, en un mundo nuevamente tan convulsionado como hoy, como el que vivimos hoy, es muy necesario entender que la vocación no solamente se logra identificar o se logra desarrollar, sino que hay que fortalecerla y alimentarla. Y alimentarla a través de un proceso de formación constante, permanente, de reconocer que este mundo cambiante vive de la incertidumbre, de reconocer esa incertidumbre, de reconocer en esa incertidumbre la esperanza y un ejercicio muy positivo de poder abordarla. Y finalmente también fortalecer esa vocación a través de los mismos resultados y no solamente los resultados en términos de publicaciones o de procesos, digamos, tangibles, sino también de las transformaciones que logramos precisamente en nuestros estudiantes, que es lo que finalmente nos lleva a una satisfacción, porque los que encontramos la vocación en los procesos de docencia encontramos muchísima satisfacción en lo que hemos aportado alrededor de ver esas transformaciones de nuestros estudiantes y por lo tanto de su contexto y del entorno en el mundo. Bueno, en medio de
todos los recursos nuevamente de tecnología que tenemos y sobre la idea de la preocupación de muchas profesiones de cuándo seremos reemplazados por una máquina, ¿tú qué consideras que es el valor desde lo humano que debe permanecer siempre en un profesor y fortalecerse? Efectivamente, encontramos muchos desarrollos tecnológicos y la inteligencia artificial es uno de los desafíos más grandes en los que nos estamos enfrentando. Es un cambio y como todo cambio genera incertidumbre, algo de angustia y por supuesto algún tipo de rechazo. Pero tenemos que reconocer que los cambios y más en este momento, en este siglo como lo vivimos, muchos cambios llegan para quedarse y hay que asumirlos con responsabilidad, asumirlos con ética, pero creo que el valor más importante de un profesor en este caso es que entienda que la tecnología es una herramienta, que la inteligencia artificial, lejos de poder reemplazar algo que es muy importante dentro del proceso formativo y que humaniza el proceso formativo, que es la presencia consciente, la presencia para acompañar, para orientar, la inteligencia artificial nos ayuda a potenciar nuestra labor. Y en esa forma de potenciar, pues evidentemente tenemos que asumir el reto de aprender, ¿sí? De comprenderla de manera ética, de manera crítica, para poder asimismo asumirla y romper esa brecha entre el uso y la apropiación que hoy en día tienen pues, nuestros estudiantes. Finalmente, nuestra responsabilidad como profesores es el de formar profesionales competentes, pero también profesionales con un sentido humano importante. Y creo que el mundo de hoy exige que nuestros profesionales desarrollen competencias globales. Competencias alrededor de la interculturalidad, pero también del uso de la tecnología, que finalmente es la que nos permite también unirnos y desarrollar hoy en día nuestras profesiones. Bueno, vamos entonces al sustratum del ejercicio del profesor. ¿Cuáles consideras tú hoy que son las prácticas transformadoras? Las prácticas transformadoras que un profesor no se puede saltar en el ejercicio de pensar en una docencia para el mundo moderno. Bueno, en el mundo de hoy encontramos información a la vuelta de un clic, de todo tipo y actualizada, y toda la información está de manera muy accesible. El papel del profesor hoy en día en ese plano pues ha cambiado, ya no es el dueño de la información, ya no es el dueño del conocimiento. Creo que el papel del profesor hoy en día es precisamente acompañar al estudiante para que use esa información en términos de poder construir conocimiento. Y un conocimiento que permita transformar su vida, transformar el territorio, resolver problemas y encontrar un impacto, digamos, dentro de su profesión y como ser humano. Esto de alguna manera implica que el profesor efectivamente asuma didácticas y prácticas diferentes. Nosotros en la institución estamos trabajando desde el concepto de la experiencia y es cómo llevamos ese ejercicio consciente de desarrollo del conocimiento a través de diferentes experiencias que acerque al estudiante de ese conocimiento a las problemáticas reales, y en el marco de esa interacción el estudiante aprenda y el estudiante de alguna manera también desarrolle una experiencia viva que le permita, digamos, el desarrollo profesional. Bueno, y en ese marco de esta conversación que estamos teniendo entonces, ¿cuál es el desafío que tiene el profe en términos de su cualificación y de su formación? Es un desafío enorme de cualificación constante, de comprender que ser profesor invita también a la cualificación permanente, porque las transformaciones sociales y tecnológicas así lo exigen hoy en día.
porque acompañar al ser humano es altamente complejo, ¿sí? Entender que los profesores somos seres humanos también y que estamos inmersos en un mundo de cambio es complejo y definitivamente la cualificación permanente, el desarrollar habilidades para desaprender, reaprender, aprender a aprender, que son, digamos, elementos que hacen parte de las competencias de cualquier profesional que está inserto en el mundo de hoy. Y todo eso efectivamente acompañado de ese fortalecimiento de la vocación y de entender que la tecnología está para apoyar esas transformaciones y ese proceso formativo. Y en el marco del complejo ejercicio de un docente hoy en día, yo recuerdo que en la universidad uno tenía experiencias con diferentes profesores y a veces dentro de esa experiencia habían exigencias, había fuertes exigencias y podría ser que uno perdiera una materia, pero terminaba contento, terminaba feliz. ¿Cómo conciliar la exigencia académica con la empatía en un proceso de formación? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, compleja, pero que invita mucho a la reflexión, ¿sí? Y pues llevarlo a la práctica, pues también digamos que resulta complejo. Pero yo creo que es muy importante entender que la empatía y la exigencia no son contrarias, son complementarias. Que la exigencia sin empatía se convierte en control, que la empatía sin exigencia se vuelve complacencia. Y desde la educación tenemos una alta responsabilidad y es que nuestra responsabilidad es brindarle a los estudiantes una formación integral de calidad para que sean profesionales competentes. En ese sentido, pues es muy importante la exigencia desde el valor del respeto, ¿cierto? Para que se constituya en una posibilidad de crecimiento. Y la empatía desde el valor de reconocer a ese ser humano, que finalmente es lo que también nos aporta a esa formación integral. Yo creo que reconocemos esa conexión entre la empatía y la exigencia cuando entendemos que educar no es solamente evaluar, sino acompañar un proceso. Y desde una perspectiva mucho más compleja del ejercicio del profesor, ¿cómo conseguir una mirada interdisciplinaria a través, por ejemplo, de mecanismos que permitan fortalecer el trabajo colaborativo? Es decir, no solamente quedarnos dentro de las barreras de nuestro conocimiento, sino cómo podemos hacer que el conocimiento dialogue con otras áreas del conocimiento, tanto desde el ejercicio del profesor como desde el ejercicio del estudiante. Bueno, muy bonita esa pregunta porque eso nos pone en el plano de lo que debe ser hoy en día la educación y un ecosistema en donde se construya comunidad, ¿sí? En donde se construyan esos lazos precisamente de contacto y de desarrollo del conocimiento, no solamente de un área específica, sino de ver cómo también otras áreas pueden aportar al desarrollo profesional. Eso se concibe y se logra a través de procesos de investigación, por ejemplo, en poder identificar problemáticas del mundo, ¿cierto?, en donde los estudiantes puedan intervenir y hacer análisis críticos y debates, digamos, no solamente desde lo técnico, sino también las problemáticas están atravesadas por elementos sociales, culturales, de índole económico, tecnológico, y cómo las diferentes áreas de conocimiento pueden aportar al desarrollo de esas problemáticas. A través de procesos de proyección social, por ejemplo, en la intervención con problemáticas en las comunidades, en los territorios. Y aquí efectivamente el profesor juega un papel importante porque es lo que hemos venido conversando, ¿no? Y es que no es solamente la formación del conocimiento específico, sino de las habilidades para la vida, de esas habilidades para resolver problemas, para ser críticos, para adaptarse a los cambios, que es tan importante el día de hoy. Bueno, Zoraida, ahora hablemos un poco sobre lo que ha sido la transformación digital, no solamente en la educación, sino en todos los sectores, en todos los campos.
Y por supuesto, para el campo de la educación y de la educación superior, se vino con la implementación de modelos de educación remotos, modelos híbridos, modelos de educación a distancia. ¿Cuáles son los desafíos que tiene hoy en día tanto profes como estudiantes de cara a estas nuevas modalidades? Bueno, efectivamente la transformación digital hace parte, digamos, del cambio y de la transformación que vive el mundo de hoy, ¿cierto? Los desafíos están concentrados en algo que se conoce como la competencia digital, y es poder desarrollar o eliminar, digamos, esa brecha de acceso, de uso y de apropiación de la tecnología, y en nuestro caso particular la tecnología educativa digital, que tiene que ver efectivamente con la tecnología que nos ayuda para los procesos formativos, para el empoderamiento también de los estudiantes, pero también todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que hoy en día pues, es un asunto importante y relevante del mundo, de desarrollo del mundo. Esto implica efectivamente que la institución empiece a trabajar en procesos de formación, pero no una formación técnica, sino una formación crítica que nos permita identificar las potencialidades que la transformación digital tiene para el desarrollo propio de la educación y en este caso de nuestra institución. Implica incluso llegar a hacer procesos de transformación cultural, es decir, de pensamiento, de actuación, de encontrar, como ya lo dije, esas potencialidades que nos permita insertarnos en el mundo de hoy, hacer parte de este ejercicio de incertidumbre, como le dije, con la esperanza y con una actitud positiva de transformación positiva de nuestro quehacer y de crecimiento para nuestra institución. En todos los ámbitos, ¿no? En lo administrativo, en la docencia, y aquí juega un papel importantísimo el análisis de datos, ¿sí? El uso de la información y el uso de los datos para la toma de decisiones. Bueno, finalmente, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes que quisieran construir un proyecto de vida alrededor de la docencia? Bueno, este es un camino de enormes desafíos, ¿ya? Y como camino y como proceso hay momentos lindos, hay momentos difíciles. Lo importante aquí es encontrar la satisfacción, encontrar que este camino es un camino que realmente motiva y genera un valor agregado, mucho más allá de un honorario, de un salario, es encontrar que realmente la satisfacción se encuentre en lo que uno aporta y da. La invitación que yo hago es que si optan por el camino de los procesos formativos, lo hagan desde el corazón, desde el alma y desde la convicción del aporte que hacemos a la sociedad. Muchísimas gracias por esas palabras de cierre. Creo que no pudo haber un cierre mejor para este programa. Te agradezco mucho por esta visita y espero que podamos próximamente tenerte en un nuevo espacio. Muchas gracias, rector, a usted por la invitación. Siempre son espacios muy lindos de poder compartir un poco de lo que estamos haciendo como institución y lo que somos. Esto fue Charlas con el Rector. Nos veremos en una próxima emisión. 360 en acción, Única Macho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Única Macho 360. Única Macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Única Macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Macho 360.